Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta ocasión en la que queremos, o quiero más bien tratar como contenido de nuestra reunión por este medio electrónico a través del podcast. Quiero hablar un poquito acerca de las migraciones. Si mal no recuerdo, cuando yo me definí, decía yo, bueno, ¿quién soy? Y una de las cuestiones que yo decía, una de las cosas que yo comentaba, era, yo soy migrante y efectivamente soy migrante y por supuesto que los migrantes y aquellas cosas que nos atañen, al menos en mi condición de migrante, para mí son verdaderamente importantes y siempre he intentado tratarlas con mucho cuidado. Consulté con la cajita y la cajita fue la que tuvo a bien orientarme para que precisamente la gente se mantenga ligada a todo ese bagaje que intentamos compartir con ustedes y para que podamos también llevar más o menos un orden acerca de las cosas que estamos hablando. Hablar de migrantes es hablar de algo que es muy importante y que básicamente es hablar del ser humano. Recordemos que en la presentación de este proyecto se hablaba también que estaba orientado al género humano, que dejaríamos de ser humanistas si nosotros no pensáramos y no pusiéramos al ser humano en el centro de nuestro quehacer y en el centro de mi quehacer y en el centro de mi actividad profesional. Y además, lo que me gusta es precisamente poner como eje principal al ser humano. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, adultos, familias, todo lo que representa el ser humano es para mí, por supuesto, que parte esencial, parte central. Ahora bien, por qué el interés de las migraciones? El interés de las migraciones, por supuesto, radica originalmente en mi condición personal, mi condición que no es única, porque yo supongo que muchos de quienes nos favorecen escuchándonos, viéndonos, también tienen antecedentes como migrantes. Y esa movilidad humana le da sentido al quehacer de muchas personas. Los poetas, los artistas gráficos, los artistas plásticos, los poetas, repito, los traumaturgos, todos hablan y los grandes han hecho alguna vez una reflexión acerca de esa migración. Pero ¿qué es migrar? ¿Qué es emigrar? ¿Qué es aparentemente desplazarse de un lugar a otro, muchas de las veces incluso sin tener un plan preconcebido de qué es lo que se va a hacer? Nada más alejado de la realidad. La gente sabe siempre, siempre está consciente de qué es lo que está haciendo. Las personas toda la vida van a estar conscientes de qué representa aquella movilidad para ellos. Y obviamente hay todo un proceso que a veces es lento y que por lo general casi siempre es doloroso de tener que decir en algún momento determinado de su vida, me voy. Dejo mi casa, dejo mi familia, dejo mis amigos, dejo mi espacio, dejo lo que tengo porque me interesa ir a buscar nuevas alternativas, nuevas posibilidades. Y obviamente la gran mayoría de personas que se desplazan, por alguna razón, siempre tienen el pensamiento puesto en el regreso.
Yo regresaré cuando me vayan mejor las cosas, cuando esté en condiciones de hacer algo diferente, cuando pueda sacar a ayudar a los míos, cuando pueda tener unas mejores alternativas de vida. En ese momento yo regresaré a mi lugar de origen y voy a establecerme y voy a salir adelante y a superar todos los problemas que en un momento determinado hicieron que yo abandonara mi tierra. ¿Qué me puedo llevar? Me llevo una maleta con pocas prendas de vestir. Me llevo a lo mejor un par de recuerdos muy especiales físicos, pero lo más importante que me llevo es mi cultura, es lo que yo aprendí, es la manera como yo vivo, es curiosamente mis sabores, los sabores de mi comida. Me estoy llevando los sabores de mi comida, los sabores de mi bebida, la música, los bailes, las puestas de sol, el campo, la ciudad, el pueblo. Cada una de esas cosas forma parte de mi bagaje y que es o de mi equipaje, concretamente en este caso, y es un equipaje que no ocupa un lugar, aparentemente, porque es un equipaje, porque lo llevo única y exclusivamente dentro de mí, es parte de mí mismo. Y como es parte de mí mismo, ¿sí? Ese no ocupa un lugar en el espacio, no tiene peso, no me cobran exceso de equipaje por eso. Sin embargo, es lo que me mantiene atado o ligado a mi pasado y es lo que me permite empezar a aprender y a construir nuevas relaciones en el futuro. Porque lo que yo llevo, mi cultura, también es un elemento de negociación. Es algo, no es para comprar y vender, sino es algo para mostrar y para fortalecer y para darle sentido a todas las cosas que nosotros hacemos y que nos ayudan a mantenernos fuertes en el sitio al que vamos a desarrollar nuestra nueva vida. Curiosamente, hay una melodía de un gran músico mexicano ya fallecido. Quizá no era un clásico porque no lo era. Era más bien un hombre del pueblo. Era una persona con problemas en la vida. Era una persona que tenía dificultades incluso para poder socializar con algunos segmentos de la población. Y él escribió una melodía, una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, porque me parece que encierra grandes verdades. El poeta, el músico al que yo me refiero se llamaba José Alfredo Jiménez. Y la melodía, la pieza musical que compuso y que a mí me gusta mucho y que tiene grandes verdades, es una melodía que se llama Las ciudades. Las ciudades es una canción donde en uno de sus fragmentos José Alfredo Jiménez dice, las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Y lo repito, las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres. Y efectivamente, cuando yo emigré, yo era un niño. Yo digo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos en la universidad, a mis colegas, que a mí no me trajeron a Ciudad Juárez. Perdón, que yo no vine a Ciudad Juárez. A mí me trajeron. Yo tenía muy pocos años, 3, 4 años, cuando vinieron mis padres y obviamente no me podían dejar en el pueblo y me trajeron con ellos. Y cada vez que había oportunidad, mi madre iba de vacaciones a su pueblo a visitar a sus hermanas, a visitar a su padre, a visitar a sus primas, a visitar a mucha gente, ¿verdad? Entonces, a los más chicos de la familia,
pues no nos podía dejar en la casa, no nos podía dejar en Ciudad Juárez y nos llevaba con ella. Y eso permitió que mis hermanas y mi hermano y yo, pues fuéramos haciendo amistades, construyendo amistades con otros niños del pueblo de donde somos originarios. Y a mí en lo particular me dio la oportunidad de ir desarrollando ciertas cosas. Resulta que conforme yo fui creciendo y que tuve conciencia de esa melodía de José Alfredo Jiménez, un buen día yo me pregunté, porque el pueblo del que soy originario es un pueblo expulsor, y cada vez que yo iba, notaba que había falta de algunas cosas. Notaba que la arquitectura del pueblo iba cambiando. Notaba que algunos de mis amigos, sus papás ya no estaban ahí porque se habían ido al norte. Notaba que algunos de mis amigos ya no estaban en el pueblo porque sus papás se los habían llevado al norte. Y cuando yo terminé la licenciatura, o desde que empecé la licenciatura en sociología en la universidad como estudiante, yo me hice el propósito de investigar qué es lo que había cambiado en el pueblo de Jalostotitlán, Jalisco, a raíz de tantos y tantos años de migración. Las distancias apartan las ciudades. Toda la gente que éramos o que somos originarios de ese pueblo, vivimos lejos. Yo estoy a 1800 kilómetros de él. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Pero obviamente cuando regresan los migrantes, también llevan otras costumbres de los pueblos de donde son originarios, a donde fueron finalmente. De tal suerte que cuando yo regreso al pueblo, yo llevo ideas de la gente de Chihuahua y las comparto y las transmito y las ven y las piensan y a lo mejor algunas personas hasta las imitan y es un intercambio permanente y eso, por supuesto, que dinamiza mucho todo el proceso social a través de la cercanía, a través a veces de la imitación, a través de las pláticas, a través de otros modos de pensar y de ver la vida, es como se van enriqueciendo algunas relaciones sociales y eso es lo que le va dando sentido a todo este proceso de migración. De tal suerte que cuando nosotros vamos ahorita, si vamos ahorita al pueblo, y sobre todo si vamos en una temporada de fiestas, como va a ser en agosto próximo, en agosto de cada año, vemos muchos vehículos con placas de los Estados Unidos, pero de prácticamente todos los estados de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque la Unión Americana el lugar o los lugares, el país a donde mayoritariamente se van a vivir, a radicar muchos ciudadanos originarios de Jalostotitlán, Jalisco. Y obviamente también en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Morelia, en León, en Aguascalientes, en Chihuahua y en otros lugares del país también hay mucha gente originaria del pueblo y obviamente nosotros también percibimos esas diferencias que hay con el pueblo a raíz de tantas migraciones. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar este asunto relativo a las migraciones fue una charla que tuve con un colega cuando fui a platicar con él y que me ayudara, que me orientara con mi trabajo de investigación que apenas empezaba. Me dice, nada más hazte una pregunta. Las migraciones, para el pueblo del que tú eres originario, para Jalostotitlán, ¿son buenas o son malas? Y quiero decir que no se trata de una pregunta manipuladora, no. No es una pregunta maniquea, no se trata de manipular a nadie, sino se trata más bien de que es una manera
de invitarme a pensar si efectivamente han sido útiles las migraciones para el pueblo del que soy originario o si se han convertido en un problema severo. Esto a mí me dio mucho para pensar y por supuesto al doctor Durant le agradezco y siempre se lo he agradecido todo el apoyo que a mí me dio. Y esa pregunta para mí fue súper importante porque me permitió encontrar las cosas buenas y las cosas malas que habían llegado al pueblo y qué tan malo o qué tan negativo había sido para la sociedad de Jalostotitlán que haya habido tantas migraciones y tanta pérdida de valores y de personas debidas precisamente a todo el proceso de migración. Eh, cuando ya estuve finalmente en condiciones de empezar a hacer una recopilación de un poquito de historias de vida, un poquito ¿cómo se llama? Un poquito de relatos, un poco más sentidos de parte de los migrantes, bien fuera en vivo o bien fuera a través de publicaciones. En una revista me encontré una, eh, una revista del Colegio de la Frontera, me encontré un relato muy interesante donde nos decían cómo se iba la gente de los pueblos para emigrar en el tiempo, en la primera mitad del siglo XX. Dice, salía la gente de los ranchos, tomaban el tren en Santa María Transportina, que es una estación ferroviaria que está cercana al pueblo alteño de Encarnación de Díaz. El tren los conducía hasta la ciudad del Paso, Texas. En este lugar venían los enganchadores que trasladaban a los migrantes a los diferentes lugares de trabajo. Quienes no alcanzaban empleo en el traque podían trabajar en una fundición llamada La Esmeralda, la cual se localizaba en las inmediaciones del Paso. Esto es El Paso, Texas, es frontera con la ciudad en la que vivo yo, la ciudad mexicana, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aquí se refiere a dos cosas. El traque es obviamente el ferrocarril. Y cuando habla de la fundición que dice la Esmeralda, no era la Esmeralda, por eso le puse SIC. El nombre, como la gente lo conocía, era la Esmelda, Smelda, pero era una fundición de ASARCO. Y ASARCO es un acrónimo de American Smelting Corporation, ASARCO. Entonces es American Smelting and Refinery Corporation. Eso es lo que quiere decir. Y la gente le llamaba Esmelda porque es una forma de entender el lenguaje entre todos sin necesidad de hablar el inglés en ese momento. Y a la vuelta de los años, este autor, que se llama Germán Vega Briones, le pone precisamente Esmeralda porque él definitivamente no era de aquí de Ciudad Juárez y no conocía el lenguaje de la gente tradicional de Ciudad Juárez. Eh, otra cuestión que era también muy interesante es cómo fueron llegando en oleadas los migrantes a esta ciudad y cómo utilizaban esta ciudad como una especie de trampolín para irse a radicar a los Estados Unidos. Y trabajaban en muchas cosas. Ya vimos que aquí, de momento, con una referencia, nos enseña que la gente trabajaba en el ferrocarril o que trabajaba en refinería, en una fundición, y también en su momento,
pues aquí se enganchaban los trabajadores agrícolas fronterizos para ir en el programa Bracero, que fue un programa que estuvo vigente de 1942 a 1964. Y por otro lado, Oscar Martínez, un autor local que está aquí en El Paso, que es del Paso, dice, en 1901, unos 2,000 emigrantes mexicanos fueron admitidos cada mes durante el verano. Y en 1907, la cifra mensual se elevó a casi 7,000. Muchos fueron rechazados porque no llenaban los requisitos. Cuando la demanda de mano de obra era baja o no existía, los funcionarios de Estados Unidos cerraban la frontera y se producía un amontonamiento humano en Juárez. Y quien conoce la ciudad, quien conoce la frontera de Juárez, quien conoce incluso los problemas actuales que está viviendo Ciudad Juárez, se da cuenta que este es un fenómeno que se ha venido repitiendo periódicamente. Estamos hablando de 1901 y estamos hablando de 1940. Y en el Inter podemos bien hablar de todo lo que tiene que ver con los años anteriores a la depresión y los años posteriores a la depresión, cuando hay una cantidad impresionante de ciudadanos mexicanos expulsados, ¿sí? Precisamente porque no había empleo en los Estados Unidos. Y era curioso, en ese entonces expulsaban a los padres de familia con todos y sus hijos que habían nacido en Estados Unidos. Recordemos que Texas es un estado donde ha habido muy buenas relaciones tradicionalmente con la gente, pero también ha habido ciertas dificultades para poder tener una mejor convivencia entre ciudadanos. Ahora bien, en tiempos de inseguridad es cuando tienden a aumentarse también los flujos migratorios. Es cuando hay un mayor desplazamiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser la cuestión económica. También la cuestión de la inseguridad propicia que haya abandono de un estado de bienestar o de un estado de cierta tranquilidad con el propósito de mejorar las condiciones de vida. Y aquí Manuel Gamio, un antropólogo del primer tercio del siglo XX, dice, la revolución de Madero es la que estalla en 1920. Hace ascender las gráficas hasta un máximo que corresponde a 1912, fecha en que el gobierno de aquel se establece, iniciándose entonces un marcado descenso en dichas líneas. A la intensa revolución acaudillada por Carranza corresponde un fuerte ascenso en el movimiento de dichas gráficas, el cual se detiene al organizarse el gobierno constitucional durante 1917. Y me explico. En este país, en México, cuando hay un espacio de inseguridad social, la migración se aumenta. Cuando hay paz, la migración disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que la falta de seguridad social para la población es un elemento que propicia un aumento en las migraciones. Los disturbios acaecidos por la transmisión del poder de Carranza a Obregón, recordemos que en este periodo hubo un levantamiento militar, ocasionan desde luego la subida rápida de esas líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta el número de migrantes, las cuales bajan al constituirse el gobierno obregonista. Otra vez, cuando llega la paz, inmediatamente hay la tendencia a que disminuya el número de migrantes. Por último, la rebelión de la Huerta trae consigo un crecimiento en las gráficas y el gobierno constitucional de Calles señala su decrecimiento inmediato. Esto viene a corroborar
al menos en el papel, esto que estamos comentando. Y lo que yo quiero ser muy enfático es que esto se ubica completamente en todos los temas que hemos venido tratando recientemente y que tienen que ver con el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Porque son precisamente estos actores políticos los que propician hasta cierto punto que se dé el enfrentamiento. Y obviamente ellos están con un gobierno laico, con un gobierno civil, con la política, y obviamente el segmento, el sector confesional reacciona de manera distinta y responde de maneras diferentes ante un estímulo de esta naturaleza. Pero cuando el estímulo es violento, cuando el estímulo se trata de que haya inseguridad, en ese momento la tendencia general es que se aumenten los procesos migratorios. Pues amigos, aquí estamos en este momento. Me emocioné un poco. La verdad es que es un tema verdaderamente importante para mí. Ya se imaginarán ustedes en mi condición de migrante todo lo que representa esto para mí como persona, como ser humano. Y obviamente vivo en una ciudad en donde hay mucha población originaria, no nada más de aquí de México, sino de muchas partes del mundo. Y creo que hay que pensar en la medida de lo posible también que todos tenemos esas cuestiones de interés en los procesos migratorios. Yo con esto voy a dejarlo por el día de hoy, porque quiero que esto sea una especie de introducción, de apertura, para poder abordar un poco más el tema de las migraciones. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy analizando? El documento que yo leí, ¿qué es? ¿De qué se trata? Esto es mi tesis de licenciatura. Es una tesis que ya tiene algunos años que la hice eh, para obtener el grado de licenciado en sociología. Y bueno, eso es lo que voy a seguir utilizando, basándome fundamentalmente en testimonios y en comentarios de personas que en su mayoría son o han sido migrantes. Quiero pedirles, amigos, por supuesto, los quiero invitar a que sigan viéndonos, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí ustedes en la pantalla tienen todas las ubicaciones, los lugares donde pueden vernos y, por supuesto, donde pueden plantear alguna pregunta. Y algo que es bien importante, amigos, recomiéndenos, créanme, esto va a hacer que a la gente le llame la atención un tema como este y que además tiene que ver con mucha gente. Si va uno en la costa mediterránea está llena de gente que se ha movilizado y la costa, tanto la europea como la africana. O sea, no nada más es en Europa donde hay migrantes, también en el norte de África hay muchos migrantes. En Estados Unidos, Canadá, por supuesto en Australia, son países que tienen una tradición migratoria verdaderamente impresionante. Argentina, Uruguay, no se diga Brasil, todos prácticamente tienen ese historial y me parece que es importante que veamos cómo la movilidad de la gente cambia y retomando un poquito lo que dijo don José Alfredo Jiménez, no olvidemos que las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima emisión y espero que tengan un buen tiempo. Sí.